¿Cómo prevén los acuerdos San Andrés Larraín que se firmaron con los zapatistas el tema de las migraciones indígenas? No, lo que digo es un tema pendiente de la discusión. No se pactó. Muy bien. Es un tema de la agenda pendiente. Pero a mí me parece que... ¿Qué propone? ¿Ese tema que haya libre migración o con una relación comunitaria con indígenas de los dos lados de la frontera o qué? Faltó discutirlo, porque en la agenda pactada se desahogó solamente el tema de derechos y cultura indígena y faltaron 6 temas pendientes que quedaron ahí en stand-by hasta en tanto pues exista la posibilidad de reanudar el diálogo. Pero yo quiero recuperar lo que tú dices, el tema de libre tránsito, que me parece que es fundamental. O sea, cómo construir un mecanismo que nos permita quitar las barreras para realmente construir mecanismos sólidos de interrelación, de intercomunicación y de intercambio comercial y humano, sobre todo con Centroamérica y con Latinoamérica. Yo lo veo como un mecanismo horizontal de sociedad civil con gobierno, lo veo un mecanismo de coordinación de instancias federales con instancias locales, lo veo también un enlace, como un enlace entre los países centroamericanos y el gobierno de México, y yo quisiera ir más lejos, lo veo como un modelo mundial. México se anotaría un 10, como dicen los muchachos, México dijera, aquí está el modelo mundial para tratar a los migrantes. Frente a estas restricciones que están viendo en Europa, que las vamos a discutir ahora en Sevilla, frente a restricciones que hay en todo el mundo, México decir, tengo la cara limpia para exigir. Y aquí está un modelo mundial, con apoyo de las Naciones Unidas. ¿No sería una tarea para chapanecos? Claro, indiscutiblemente. Yo creo que, retomando lo que comentabas, diputado, creo que es bastante importante, porque realmente ayudaría también a las cuestiones de seguridad. Pues claro que sí. El que no quiera documentarse, pues ahora sí crea la sospecha, ¿no? Y vuelvo a ese sí le echo el ojo. Y a recalcar, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Lo que acaba de pasar en España, ¿no? Entonces sería un modelo, una política de modelo para el mundo, ¿no? Pero México tiene que recuperar sus fronteras, Porfirio. ¿En qué sentido? Mira, los puertos y los aeropuertos están administrados por personas que nombran en Dinamarca, en España, en Francia y en Alemania, en China y en Estados Unidos. Entonces, el administrador, o sea, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, o sea, todos los grupos que están controlando... Sí, que lo manejen mexicanos, ¿no? Los nombran, aunque sean mexicanos, los nombran en Copenhague o los nombran en Madrid. Bueno, como todo, es un país en proceso de nacionalización. Pero una cosa es que el Estado mexicano recupere el control sobre los recursos naturales, sus procesos económicos y sus instalaciones estratégicas, y otra cosa es que no seamos un país abierto. Claro. Más tengamos nosotros el control de las cosas, claro, más abiertos podemos ser. Son dos cuestiones diferentes. Pero el Estado tiene que regular esa apertura. Tú vas, y pongo el ejemplo de 2 países, a China y a Japón, con 2 modelos totalmente diferentes, y el Estado tiene el control de sus aeropuertos. O sea, no es de broma. Y no son países cerrados, o sea, son países abiertos. Entonces, yo sí creo que el modelo por el cual ha transitado México en los últimos años ha sido un modelo que ha generado un caos. Sí, se le puede llamar modelo. Bueno, o caótico. Política caótica e hipócrita. De doble moral, de doble lenguaje. ¿Tú qué piensas? Deberíamos de caminar hacia un libre tránsito, por supuesto. Y mientras lo logramos, es fundamental poner al centro los derechos humanos de las personas. El estatus migratorio no debe delimitar asegurar el derecho humano de las personas. No podemos, la clandestinidad no puede estar haciendo que lo estemos empujando y empujando y empujando a situaciones de riesgo. Tenemos que asegurar el derecho a la seguridad, el derecho a la migración, por supuesto, y también el derecho a no migrar. Eso es muy importante. Que quería decir establecer las condiciones. Puedes quedarte, exacto, que te den facilidades para que te quedes. Y exacto, y que si vas a migrar sea una decisión no basada en factores económicos, en factores de presión política, sino que sea una decisión por una búsqueda de una vida mejor sin riesgos. ¿Por qué migrar tiene que contemplar tantos riesgos? ¿Y por qué México, en sus 4,000 kilómetros, tiene que ser una zona de riesgo para los migrantes, sobre todo centroamericanos? ¿Tú pensarías igual? Sí, ahondando este asunto, falta un diagnóstico de la frontera sur. No se tiene. No se tienen datos integrales
población, índice de educación, oportunidades para el desarrollo, en fin, falta un diagnóstico integral y a partir de ahí podría reforzarse al derecho de no migrar. ¿Por qué digo esto? Han habido intercambios comerciales y de acuerdos de comunidades fronterizas. Caso oaxaqueño de Cuilco, en Guatemala. Esa última comunidad le da agua potable por las cuestiones topográficas a la comunidad de Nueva América, la primera de México en el municipio de Amatenango de la Frontera. Y resulta que se intercambian, le da energía eléctrica a oaxaqueño y oaxaqueño le da agua potable. Y ya estaban siendo sancionados por haber violado los tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y muchas de las autoridades, tanto federales de Guatemala y de México, no conocían esos tratados. Sin embargo, ya estaban siendo sancionados y pagando multas exageradas, como en este caso. Otro caso en el mismo municipio, en el ejido Potrerillo, del municipio de Matenango de la Frontera. Ahí, por ejemplo, como en varias fronteras, tanto en Tabasco, en Ríos Petén y otras, obligan a los fleteros, por ejemplo, el intercambio de café, de maíz, de acuerdo al asunto de la moneda y de mejores ganancias. Entonces, están transportando de un lado para otro diferentes productos comerciales. Dice el ejército, mientras sea lícito de producción, adelante, que no sea otra cosa, ¿no? Sin embargo, han habido policías que los han extorsionado. Entonces, han habido, en el caso de Potrerillo, se tuvo que organizar, ahora ya no nada más entra el ejército, no entran otro tipo de policías, porque murió un fletero en aquellos años y hoy tienen unas cadenas. Una son política ingresos. errática para todos lados. Exactamente. Nos están llamando a un final del programa. A mí me gustaría que no se quedaran con nada que quisieran decir. Yo insisto, Porfirio, en que el tema migratorio con Estados Unidos es un tema de correlación de fuerzas y también... Pero en el sur no. Pero que repercuten en todos lados. Claro. Entonces, yo... Sugieres que esa política, como dijimos al principio, ha sido inducida por la alianza estratégica con los Estados Unidos o la sumisión a los Estados Unidos. Entonces, para el caso concreto de la ley de Arizona, propongo que se ponga en la mesa del debate el tema de la energía y del gas que le estamos suministrando a los norteamericanos. Me parece una de las propuestas más interesantes. Me dice que va a escribir hoy sobre eso. Hay que divulgarlo para darle alguna idea siquiera al gobierno de cómo se debe reaccionar con dignidad. ¿Quisieras añadir algo al final? Sí, poner al centro de la política migratoria los derechos de las personas migrantes, dejar a un lado esta política de control de flujos y más allá del estatus migratorio asegurar el derecho y el acceso a la justicia. Son los delitos a los que se ven cometidos, van desde la extorsión a la muerte, violaciones. Entonces, entender que no podemos continuar con esta gran cantidad de personas siendo sometidas y víctimas del crimen, tanto del crimen organizado como de la violencia institucional. Una nueva política. Y sobre todo, yo creo que sería muy importante en la frontera sur, nuevos puentes fronterizos, pero con el Infraestructura. derecho, con infraestructura y con el derecho al desarrollo integral de los diferentes pueblos fronterizos. El derecho a migrar y el derecho a no migrar. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Creo que han salido ideas interesantes y ojalá sean tomadas en cuenta por quienes tienen decisiones, comenzando por el propio Congreso. Hasta muy pronto.